Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha intentado poner orden a lo que parece ser caos. Desde descubrir los secretos en nuestras estrellas hasta descifrar lenguajes perdidos, destacamos en encontrar patrones en el ruido. Todo esto forma parte de nuestro deseo innato de encontrar significado en aquello que no entendemos, y quizás el mejor ejemplo de esta motivación sea nuestra fascinación de larga data por los códigos. Los códigos y las cifras siempre han fascinado a los seres humanos a lo largo de la historia, en parte porque, por un lado, siempre hay conocimiento que las personas quieren ocultar, y por otro lado, es parte de la naturaleza humana querer leer lo que está oculto, querer descubrir lo que está disfrazado o intentar ser la persona que ha descifrado el código infranqueable. Durante siglos, los gobiernos, matemáticos y espías han utilizado códigos y cifras para ocultar secretos. A su vez, esto dio origen a un campo dedicado tanto a crear como a romper códigos. Hoy en día lo llamamos criptografía. Cualquier vez que quieras mantener la información en secreto, este estudio de la criptografía está involucrado. Es como una carrera armamentista para descubrir cuál es la forma más ingeniosa de codificar el mensaje y luego cuál es la forma más ingeniosa de aprovechar las debilidades en el método de cifrado. Hay un aspecto de resolución de misterios en ello que interesa a las personas porque a todos les gusta un buen misterio, y cuando rompes un código es muy satisfactorio, es como poner la última pieza del rompecabezas en su lugar cuando estás trabajando en un rompecabezas. ¿Qué misterio hay mayor que un código supuestamente infranqueable que aún no ha sido resuelto? Toma, por ejemplo, uno de los códigos más enigmáticos de la historia reciente, un mensaje críptico conocido únicamente como cicada, el 4 de enero de 2012. En el popular sitio web de intercambio de imágenes conocido como 4chan, un usuario anónimo publica una imagen misteriosa que consiste solo en una caja gráfica negra y texto blanco simple. El mensaje dice en parte: hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos ideado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen, encuéntralo y te llevará por el camino de encontrarnos. La imagen estaba firmada de manera críptica como 33 o 1 y al principio nadie podía entender el significado de esta extraña publicación. A simple vista, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Solo se está diciendo que estamos buscando individuos altamente talentosos, y si todo lo que haces es leer ese texto en la imagen, es un callejón sin salida. Pero algunas personas fueron un poco más allá, tratando de entender qué está sucediendo aquí y desentrañar el mensaje. Usando software de descifrado especializado, los descifradores de códigos descubrieron que el cuadro negro y el texto blanco se podían traducir en una imagen diferente. Un pato de todas las cosas, pero el misterio no terminó ahí, porque el pato luego podía ser decodificado aún más, lo que llevaba a más imágenes, acertijos e indicios. Rápidamente quedó claro que resolver el enigmático código de Internet requeriría adentrarse en el profundo agujero de conejo digital. En el nivel más básico, eran una serie de acertijos. Esto desató un enorme esfuerzo y persecución para tratar de descubrir cómo resolverlos y quién estaba detrás de ellos. Requería criptografía y había todo tipo de desafíos. La gente comenzó a sentir que tal vez esto se había convertido en una especie de búsqueda inútil. Los criptógrafos intentaron cientos e incluso miles de métodos para resolver el código. El misterio finalmente captó la atención de los medios de comunicación y la elaborada cifra se conoció como cicada 33 o 1. 3301 hacía referencia a la firma original del código, y el insecto de la cigarra aparecía en varios de los códigos, desconcertando a muchos de los atrapados en el alcance de cicada 33 o 1. Uno de ellos era un criptólogo que se hace llamar Nox Populi. En ese momento, era solo un gran misterio. Y eso es porque después de cierto punto comenzaron a personalizar los acertijos para cada persona que había llegado a ese punto. Entonces esta cosa que se había expandido a nivel global y era absolutamente salvaje de repente estaba hablando personalmente contigo, la persona que lo resolvía, lo cual simplemente sorprendió a la gente en ese momento. Estos acertijos se llevaron a cabo durante 3 años, 2012, 2013, 2014. Así que fui una de las personas que completó el acertijo de 2013 después de que llegara al punto en el que se individualizó. Fui yo y probablemente otras 5 o 6 personas las que fueron consideradas ganadoras de ese año. Al final, una vez que colocas tu última pieza, recibes una invitación por correo electrónico para trabajar con ellos. La invitación para trabajar con el creador secreto de cicada 33 o 1 era intrigante, pero había un inconveniente. Quien diseñó este enigma fascinante se negó a revelar su verdadera identidad. Y esto plantea la pregunta, ¿quién se tomaría la molestia de diseñar este laberinto de códigos y acertijos? Creo que parte de lo que realmente alimentó la imaginación de las
Personas con los acertijos fue la pregunta de quién es en realidad 3301, porque se esforzaron mucho en no tener una respuesta a esa pregunta. Definitivamente circularon rumores sobre quién estaba detrás de Cicada. Había esta teoría de un tipo en el sótano, pero eso quedó descartado cuando Cicada dio el salto de Internet al mundo real. De repente Cicada 3301 comienza a publicar coordenadas GPS en todo el mundo. Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, simplemente por todos lados. Luego había carteles alrededor del mundo en estos lugares, y el cartel tenía un código QR, y eso es Cicada, y así se produjo la realización de que no solo estamos de vuelta en Internet, sino que de hecho estamos expandiéndonos mucho más allá del impacto en el mundo real que creíamos que esto tendría. Quien estuviera detrás de Cicada quería encontrar personas que no solo fueran altamente inteligentes, sino también persistentes. Podría ser alguien de la comunidad de inteligencia estadounidense encontrando una forma ingeniosa de reclutar a personas como descifradores de códigos estadounidenses. Podría ser una sociedad secreta, algún grupo de, digamos, defensores de las libertades civiles que simplemente quiere hacer que Internet sea completamente privado y seguro. O tal vez alguna tercera opción, mientras la identidad de los creadores de Cicada 3301 siga siendo esquiva, una cosa es segura. Desde 2014 han desaparecido, no han aparecido nuevos mensajes y la misteriosa invitación para trabajar con los creadores de los códigos parece no haber llevado a ninguna parte. Ahora, muchos años después, todavía no sabemos nada sobre quiénes son. Es casi como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Si todavía existen o si todavía están trabajando en algo, es un tema de debate entre las personas involucradas en esto, porque definitivamente no ha habido ninguna indicación de que todavía estén trabajando. La organización sombría Cicada 3301 se ha ido para siempre, tendremos que esperar y ver, pero hay muchos otros códigos que están ocultos a simple vista, como una enigmática escultura construida en el epicentro de la criptología con un cifrado que aún no se ha resuelto hasta el día de hoy, Langley, Virginia, en un extenso bosque a 9 millas fuera de la capital de la nación se encuentra la sede de la Agencia Central de Inteligencia. En un elegante patio cerca de la entrada del edificio se encuentra una escultura bastante críptica. Es una pieza de arte de cobre curvada que se llama Cryptos, que significa oculto en griego. Esta instalación gubernamental altamente segura podría parecer un lugar extraño para el arte, pero Cryptos es en realidad uno de los mayores cifrados sin resolver de la era moderna. Cryptos es una escultura de cobre con letras cortadas en ella, que contiene 4 mensajes secretos ocultos que están encriptados. Utilizando 4 esquemas de encriptación diferentes, la escultura cripto ha generado mucho interés en la criptografía debido a su asociación con agencias gubernamentales secretas, y es un misterio muy convincente. Cryptos es una enigma fascinante, pero ¿por qué se colocó esta escultura codificada fuera de la oficina de espionaje más grande del mundo? La historia se remonta a 1988 cuando la CIA seleccionó al artista Jim Sanborn para crear la escultura para la agencia. En ese momento, la CIA estaba interesada en mejorar su reputación. Y pensaron que tal vez una forma de hacerlo sería introducir un programa de arte, y así me fue otorgada la comisión y luego comencé con este largo proceso. Hice mucha investigación y realmente quería entender lo que hace la CIA, y finalmente descubrí que la mayoría de las misiones y espías de la CIA involucran algún tipo de codificación, y si va a tener éxito, el revestimiento debe ser perfecto, y así seguí adelante y utilicé la codificación como una parte importante de ello. Pensé que en la cultura popular, la CIA es lo que todos pensamos cuando pensamos en códigos. Después de que Jim Sanborn trabajó en su concepción y construcción durante 2 años, Cryptos fue dedicada en noviembre de 1990. La escultura resultante no solo era visualmente impactante, sino también un código aparentemente indescifrable. Al inspeccionarlo más de cerca, los descifradores de códigos de todo el mundo notaron que Cryptos se asemeja a las páginas de un libro, colocadas una al lado de la otra. Cuando miras la escultura cripto verás un montón de letras, pero si la divides por la mitad, las letras de la izquierda contienen 4 mensajes secretos diferentes. Estos se conocen como K1, K2, K3 y K4, y luego las letras de la derecha forman una tabla de letras que incluye la palabra Cryptos en sí misma, que se utilizaron para encriptar los 4 mensajes. Todo mi sistema de codificación fue diseñado para ser desmantelado lentamente como capas de una cebolla y para decir algo. Esto es clave porque hay mucha gente que cree que esto es solo un sinsentido, no ha escrito nada allí, pero no es así, dice algo y mucha suerte. Resulta que los descifradores de códigos realmente han tenido éxito en descifrar el cifrado de Jim Sanborn. 9 años después de que el escultor fuera exhibido,
Se resolvieron los primeros 3 mensajes. K1, que se encuentra en la parte superior izquierda de la escultura, dice: entre el sombreado sutil y la ausencia de luz yace el matiz de la ilusión. Debajo de eso, K2 dice: en parte era totalmente invisible. ¿Cómo es posible? Utilizaron el campo magnético de la Tierra. La información se recolectó y transmitió bajo tierra a un lugar desconocido. Y finalmente, en el cuadrante inferior izquierdo de la escultura, K3 dice: en parte el aire caliente que escapaba de la cámara hizo que la llama parpadeara, pero pronto los detalles de la habitación se revelaron entre la niebla. ¿Puedes ver algo? Todas estas extrañas mensajes plantean la pregunta obvia: ¿de qué demonios está hablando Jim Sanborn en K1 y K2? Esos mensajes son pedazos de escritura que Sanborn inventó. Todavía son un poco misteriosos, porque son como un pasaje poético. K3 decodifica una versión parafraseada del relato de Howard Carter al abrir la tumba del rey Tut, y así. Hay otro acertijo por resolver. Incluso después de que todos los mensajes hayan sido descifrados, Cryptos está uniendo algunos aspectos de la arcana esotérica. Lo que esto significa para el gran misterio es desconocido. No se va a saber exactamente lo que el artista pretendía. Pensó que el misterio de lo que tenía en mente nunca se resolvería por completo. Muchos criptógrafos creen que la clave para desbloquear el significado de Cryptos radica en resolver K4, el mensaje final ubicado en la parte inferior izquierda de la escultura. Pero más de 30 años después de que Cryptos fue creada, K4 sigue siendo indescifrable. Creo que K4 sigue sin resolverse porque no sabemos exactamente qué pasos se tomaron para crearlo en primer lugar. Las otras 3 secciones permitieron a las personas probar muchos métodos diferentes conocidos por los criptógrafos. El cuarto sistema utiliza posiblemente algo novedoso o alguna combinación de métodos criptográficos que no se han utilizado antes. El otro desafío con K4 podría ser que es tan corto que no hay mucha información con la que trabajar, por lo que no podemos encontrar muchas pistas estadísticas diferentes que puedan indicar las características del texto subyacente. Personalmente creo que el cuarto panel de Cryptos se resolverá. Hay demasiada atención, demasiadas personas con habilidades informáticas locas que lo están intentando. Tal vez lleve 50 años, pero no creo que pueda durar para siempre. ¿Se descifrará K4 y se conocerá el significado completo de Cryptos? O la curiosa creación de Jim Sanborn es un código verdaderamente irrompible. Las obras de arte son más fuertes cuando son un poco enigmáticas, así que prefiero que Cryptos no se descifre. Prefiero que nunca se descifre. Solo hay 2 personas que saben lo que dice el código: soy yo y mi esposa Heikoe, y veremos qué sucede. El mensaje secreto incrustado en la escultura Crypto es un misterio desconcertante que ha permanecido sin resolver durante 30 años. Sin embargo, el código más famoso no descifrado en la historia de Estados Unidos fue escrito en realidad 2 décadas antes por un asesino en serie sombrío que se llamaba a sí mismo el Zodíaco. San Francisco, California. 31 de julio de 1969, la ciudad está dominada por el miedo después de una serie de horribles y sin resolver asesinatos cometidos por un asesino en serie sombrío. El pánico alcanza su punto máximo cuando el asesino publica una serie de notas escalofriantes en las que se refiere a sí mismo como el Zodíaco. 3 cartas escritas a mano virtualmente idénticas llegaron a las oficinas de 3 periódicos de California y esas cartas se atribuyeron los crímenes e incluyeron detalles de los crímenes, incluyendo la munición utilizada, las posiciones de las víctimas y cosas así. Y luego otra carta que se envió el 4 de agosto de 1969 fue la primera en usar el nombre El Zodíaco. La ola de crímenes del Zodíaco a menudo se conoce como un reinado de terror, y eso se debe a que sus asesinatos no solo causaron miedo en la comunidad, sino que eventualmente amenazó con asesinar a niños escolares en un autobús. También dijo que iba a usar una bomba, amenazó con matar a docenas de personas durante un fin de semana, así que hubo muchas amenazas que causaron miedo en la comunidad. Su nombre realmente se hizo conocido, y además de eso, las víctimas del Zodíaco fueron seleccionadas, presumiblemente al azar, y así, la gente sentía que, bueno, él podría estar a la vuelta de la esquina listo para matarme a mí o a nosotros. Así que se convirtió en una especie de hombre del saco esperando para matar a alguien de la nada. El reinado de terror del Zodíaco se convirtió en noticias nacionales no solo por la naturaleza aterradora de sus crímenes, sino también porque algunas de sus misteriosas cartas estaban escritas en código. El Zodíaco convirtió sus asesinatos en un juego no solo para que las fuerzas del orden intentaran descifrarlos, sino también para el ciudadano promedio. Estos cifrados sirvieron como una forma para que las personas jugaran su juego. ¿Puedes descubrir quién soy? Entonces, usando estos códigos, aunque hizo que Zodiac fuera increíblemente aterrador, también lo hizo intrigante porque cualquiera podría descubrir quién es el asesino del Zodíaco.
Si sabes cómo jugar su juego correctamente, los zodiacos afirman que los cifrados revelaron su verdadera identidad, se burlaron de la policía y del público. Tanto las autoridades como los aficionados se dedicaron a examinar las cartas cifradas con la esperanza de descifrar los códigos diabólicos del asesino, el primer cifrado del zodiaco. Comúnmente se le conoce como el cifrado 408, que en realidad fue resuelto en cuestión de días por un par de ciudadanos del área de la Bahía de San Francisco. El profesor de economía de una escuela secundaria local y su esposa, Donald y Betty Arden, decidieron aceptar el desafío del asesino y pasar un fin de semana intentando resolver ese cifrado. Y lograron encontrar la solución. Desafortunadamente, la solución de Arden no reveló la identidad del asesino, pero comenzaba con la frase "me gusta matar gente porque es muy divertido". Luego hablaba de coleccionar esclavos para su vida después de la muerte. El impactante contenido del primer cifrado aumentó el pánico público sobre el zodiaco, pero el segundo cifrado del asesino, conocido como Z340, no sería resuelto tan fácilmente. El segundo cifrado del zodiaco consistía en 340 símbolos. Desafortunadamente, ese cifrado era muy difícil de resolver, y tal vez lo hizo a propósito porque podría haber estado molesto de que su primer cifrado se resolviera tan rápidamente. A pesar de años de esfuerzo, el cifrado Z340 eludió el descifrado. Para 1974, el zodiaco había publicado más de 20 cartas en las que afirmaba haber matado a 37 personas, y luego, después de un reinado de terror de 5 años, sus comunicaciones cesaron abruptamente y el caso se enfrió. Parecía que los códigos y los crímenes de este genio del mal estaban destinados a quedarse sin resolver. Pasarían más de 30 años antes de que el ingeniero de software David Oranjak se inspirara para abordar el cifrado Z340. Escuché por primera vez sobre los cifrados del zodiaco cuando se estrenó la película del zodiaco en 2007, y ya había una comunidad vibrante de personas involucradas específicamente con el cifrado del zodiaco, así que cuando vi eso pensé, hey, quiero intentarlo porque soy programador. Me gustan los rompecabezas y sería muy genial poder descifrarlo, intentar resolver el cifrado. David Arranzak se unió al matemático australiano Sam Blake y al programador informático belga Jan van Eyck. El equipo se convirtió en esta colaboración de personas que realizarían experimentos, probarían diferentes ideas, desarrollarían programas informáticos y diferentes herramientas especializadas para probar estas ideas o simplemente ejecutar una serie de claves e intentar romper el código, a pesar de sus esfuerzos combinados. El cifrado Z340 parecía ser un código indescifrable, pero luego, después de 15 años de trabajo desafiante, el equipo finalmente lo resolvió. Fue muy satisfactorio descifrar el mensaje. Fue muy emocionante. Una vez que tuvimos la solución, redacté un informe y lo envié a mis contactos en la unidad de descifrado de códigos del FBI, y muy rápidamente ellos nos respondieron y dijeron que se ve bien, parece sólido, parece la solución real, y ahí fue cuando llegó la tormenta mediática. La revelación de que el cifrado Z340 se había roto más de 50 años después de su publicación fue noticia en todo el mundo, pero desafortunadamente el mensaje descifrado no reveló la identidad del asesino. Sin embargo, la búsqueda continúa porque hay otros cifrados del zodiaco que aún no se han resuelto, el más fascinante de los cuales se llama Z13. Este cifrado te hará arrancarte los cabellos, porque a primera vista pensarías que debe ser fácil. Solo hay 13 caracteres en el cifrado. Lo peor es que comienza con la frase "mi nombre es". Literalmente te está diciendo quién soy, y hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrarlo. Hasta que el cifrado C13 finalmente pueda ser resuelto, parece que la identidad del asesino del zodiaco seguirá siendo un misterio, y la frustrante realidad es que a veces un código puede permanecer sin descifrar durante siglos, como en el caso de una serie de jeroglíficos crípticos que podrían explicar el destino de una civilización que desapareció de la historia. Creo que probablemente la explicación más sencilla es que si alguien puso tanto esfuerzo en ocultarlo, debe haber algo interesante ahí, debe haber alguna razón por la cual esto necesitaba ser escondido. Cuando los secretos están bloqueados detrás de un cifrado impenetrable puede ser bastante frustrante, ¿verdad? Y tenemos que aceptar la posibilidad de que algunos códigos nunca sean descifrados, pero si la historia es alguna indicación, la humanidad seguirá esforzándose por descifrar y desentrañar estos códigos intrigantes que por el momento. Gracias por ver este vídeo en viaje narrativo. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte al canal para más documentales fascinantes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y nos vemos en el próximo viaje. Hasta la próxima.